Creo que se está por empezar a grabar la clase. Ahora sí, ahora ya se está grabando la clase, entonces empezaríamos con las disertaciones del día de hoy. La primera persona en exponer hoy día es Constanza Bustos, quien va a exponer sobre derecho consuetudinario indígena. Adelante, Constanza, me pregunta si es que tiene alguna duda en la forma de mostrar. Sí, tengo que compartir pantalla, no sé Sí, si, ¿cómo es? sí, tiene que, mire, donde dice salir, hay una flecha hacia arriba que dice Ya, compartir contenido. Usted la aprieta ya, y si usted tiene abierto su PPT, entonces usted sí, acá lo aprieta su tengo. PPT y lo muestra, porque se lo va a mostrar como entre las cosas disponibles. Ya, a ver, no sé si ¿se ve acá? Ahora se ve, ahora sí lo veo, sí. Sí, y si lo pongo en modo presentación para que se vea grande, ¿así se ve también? Sí, se ve Ya, mejor, sí, mucho mejor. ya. Profe, ¿es necesario la cámara o lo dejo Sí, así? sí, ¿Sí? Ya. sí, porque es Ah, la única oportunidad que tengo de conocerlo, porque más que ustedes son de quinto. ya. ¿Me avisa si me veo? Sí, la veo, sí. Ya, Un gusto perfecto. conocer. Igual. Ya, entonces, bueno, yo hoy les voy a hablar del derecho consuetudinario indígena, en especial de los casos de derecho propio en Chile y las manifestaciones de él dentro de nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, y para contextualizar, ya de hace un buen tiempo el tema del reconocimiento y reivindicación de los pueblos indígenas es un tema demasiado importante, tanto nacional como internacionalmente. Tanto así que han surgido diversas herramientas o instrumentos como las Convención 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que han venido más que nada a reivindicar estos derechos colectivos de los pueblos indígenas, toda vez que a pesar de, bueno, la riqueza cultural y la herencia histórica que han tenido los pueblos indígenas desde tiempos inmemorables, de forma paradójica ellos suelen ser el sector más marginado de nuestra sociedad. Es así que, bueno, bajo esta misma dirección, muchos países también de América Latina, como por ejemplo México, Colombia y Perú y Bolivia, han integrado en sus respectivas constituciones y en su respectiva institucionalidad este reconocimiento a los derechos colectivos de los indígenas. Pero, ¿qué pasa en Chile? Lamentablemente, en Chile aún estamos en deuda, a pesar de estar suscritos a las dos convenciones anteriores que mencioné. Aún no tenemos un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, lo que obviamente nos hace ver como en mucha desventaja porque claramente no hemos cumplido nuestros compromisos internacionales. ¿Y qué hay como por contrapartida? Hay una serie de leyes que no forman una forma sistemática que nos deja contentos a los pueblos indígenas, porque, por ejemplo, tenemos muchas leyes dispersas. ¿Y qué pasa? Que continúa persistentemente esta homogenización cultural al pretender establecer que un Estado predomine por sobre otro Estado. Eh, Aquí. Bueno, como dije anteriormente, tenemos diversas normas dispersas, como lo es la Ley 19.253, que es la norma más importante que se ha logrado hasta ahora, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. También tenemos ciertas manifestaciones del derecho indígena en el Código de Aguas, también en la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente y también ciertos decretos reglamentarios y otras disposiciones que no entraré mucho en detalle, pero que vienen a complementar la ley 19.253. Eh, lo que lo que siento que es necesario diferenciar y poner en tema es que si es lo mismo el derecho consuetudinario como concepto que el derecho propio. Bueno, en la práctica se dice que no, porque el derecho consuetudinario tradicionalmente se entendía como todo aquel derecho que emana de la costumbre. Por lo tanto, en la práctica se veía mucho el derecho indígena como los usos y costumbres, como solamente haciendo alusión a sus ritos, casi viéndolo como una religión. Lo que, si tenemos en cuenta cómo va direccionado la normativa internacional como un reconocimiento y reivindicación de los pueblos, este término de derecho consuetudinario, a mi parecer, sería muy reduccionista y discriminatorio. Es por eso que el concepto de derecho propio siento que es más adecuado porque se ve como una extensión de soberanía, reconociendo
este derecho propio es una suma de ciertos derechos y demandas que han tenido permanentemente los indígenas, donde se reconocen a ellos mismos como un pueblo completamente capaz de subsistir con otros, con la sociedad civil, porque ellos se ven a sí mismos como una organización política, económica y social igual de fuerte. Es entonces que se busca que coexista este sistema normativo nacional que tenemos hoy en día de forma simultánea al sistema o a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y para eso debería existir un pluralismo jurídico que debería estar reconocido en la Constitución, pero lamentablemente, bueno, todavía estamos en deuda respecto a eso. Entonces, ¿cuáles son estos derechos indígenas? ¿Cuáles son las demandas de estos pueblos indígenas? En primer lugar, un reconocimiento cultural. Toda vez que se entiende como reconocimiento cultural, el reconocimiento a su identidad, a su identidad, a su concepción de vida y a sus costumbres. En cuanto al derecho a la tierra, tenemos que entender que los indígenas no tienen la misma concepción de la tierra como lo tenemos nosotros, ya que para ellos la tierra es la cosmovisión de su mundo, así como el agua, el fuego, el aire constituyen como una especie de conjunto de elementos vitales para su supervivencia. No así como en Occidente se ve al derecho de propiedad y de los recursos naturales como una suerte de mercantilización de estos recursos. Para ellos la naturaleza es algo común y por tanto debe ser respetada. También tenemos el derecho a la libre determinación, que es una de las condiciones básicas para que el desarrollo de los pueblos indígenas, para el desarrollo de los pueblos indígenas. Se puede definir como la capacidad que tienen los pueblos para autodeterminarse y para dirigirse a sí mismo, tomar decisiones en asuntos trascendentales y de acuerdo a su cultura que persigan la utilidad y el bien común para ellos. También el respeto a sus autoridades políticas es súper importante y el respeto a la facultad que tienen ellos para administrar en base a sus directrices los recursos naturales. Conforme al pluralismo jurídico, es fundamental otorgar validez a los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, toda vez que tenemos que recordar que ellos dentro de su formación actúan bajo sus propias normas de convivencia. Entonces, por tanto, esta concepción de derecho propio no solo se debe ver como un conjunto de ritos, sino que un conjunto de elementos que permitan un verdadero desarrollo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, siendo la base esencial para esto que existe un pluralismo jurídico. Bueno, acá hay ciertas manifestaciones en nuestro ordenamiento jurídico de los derechos que mencioné anteriormente. En primer lugar tenemos el artículo 1 de la ley 19.253 que señala que el Estado reconoce a los indígenas y valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la nación chilena, así como su integridad y desarrollo de acuerdo a sus costumbres y valores. También señala un deber de protección en cuanto al Estado y a la sociedad en general de proteger y promover el desarrollo de los indígenas y su cultura. Después el artículo 2 de la ley indígena, letra C, regula quiénes serán considerados indígenas para esta ley. Señala básicamente que aquellos que practiquen formas de vida, costumbres o religión en común de un modo habitual, o también aquellas personas que tengan cónyuges que se autoidentifiquen como indígenas. También el artículo 11, letra C de la ley 19.300, que es la ley de base de medio ambiente, señala que los proyectos o actividades enumeradas en el artículo precedente, que es el artículo 11, requerirán un estudio de impacto ambiental cuando se generen ciertas consecuencias. Y en la letra C señala que el resentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbre de grupos humanos debería ser abarcado bajo un estudio de impacto ambiental. Y eso claramente lo podemos reconocer, lo podemos identificar con los pueblos indígenas, porque más adelante les mostraré un caso en donde muchas veces las mineras de repente tratan de explotar y explorar ciertos territorios en donde se encuentran sentados comunidades indígenas. En cuanto al derecho a la tierra, encontramos el artículo 12 de la ley 19.253, que señala cuáles son las tierras indígenas y establece una numeración de los títulos indígenas. También en el número 2 señala las tierras ancestrales, que es aquellas que históricamente han ocupado y poseen las personas o comunidades mapuches, aymara, rapanui, etc. El artículo 13 de la ley indígena establece que
estas tierras gozarán de una protección especial y no podrán ser enajenadas, embargadas, grabadas ni adquiridas por prescripción, salvo que sean entre personas de la misma etnia. Bueno, ¿y qué herramienta procesal da para la protección de esta garantía? Señala que los actos y contratos celebrados en contravención a este artículo adolecerán de nulidad absoluta. En cuanto al artículo 18 y 19 de la ley indígena, se reconoce que en la propiedad individual se estará lo que señala la costumbre indígena respecto a la sucesión y al ejercicio de actividades de sus sitios sagrados o ceremonias. En cuanto al derecho a la tierra, seguimos el artículo 64 de la ley indígena, establece que se deben proteger especialmente las aguas de las comunidades aymaras y atacameñas y serán considerados como bienes de propiedad y uso de comunidad indígena. Además, el artículo 3 transitorio de la ley indígena establece que igualmente la Corporación y la Dirección General de Aguas establecerá un convenio para la protección, constitución y restablecimiento de los derechos de agua de propiedad ancestral. El artículo 63 del Código de Agua señala que las zonas que correspondan a acuíferos que alimenten vegas y los llamados bofedales de la región de Tarapacá y de Antofagasta se entenderán prohibidas para mayores extracciones que las autorizadas, así como para nuevas explotaciones sin necesidad de una declaración de autoridad previa. Además, el artículo 11 de la letra D de la ley medioambiental señala que también se requerirá un estudio de impacto ambiental cuando este esté en localizaciones próximas a poblaciones y recursos y áreas protegidas, donde también acá podemos identificarlo con el territorio protegido ancestralmente por las comunidades mapuches, o las comunidades indígenas, perdón. En cuanto al derecho a la libre determinación, el artículo 34 de la ley indígena establece que los servicios de la administración del Estado y las organizaciones de carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencias o relaciones con cuestiones indígenas, deberán ser escuchados y considerar la opinión de estas organizaciones. El artículo 36 de la ley indígena establece qué se entiende por asociación indígena y comunidades indígenas, y además las dota de personalidad jurídica, lo cual considero muy importante. En cuanto al artículo 61 de la ley indígena, señala que se reconoce el sistema tradicional de cacicados. El artículo 68 de la ley indígena crea la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua. Y el artículo 3 de la ley 20.249, que es la ley que crea el espacio costero marino de pueblos originarios, establece que será el objetivo de estos espacios costeros resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios a fin de mantener las tradiciones y el uso de sus recursos naturales. En cuanto al pluralismo jurídico, encontramos en el artículo 54 de la ley indígena que la costumbre de valer en juicio entre indígenas pertenecientes a una misma etnia constituirá derecho siempre que no sea incompatible con la Constitución. También en lo penal se considerará ello cuando pudiese servir como un antecedente para un eximente o atenuante de responsabilidad penal. Además, el juez encargado del conocimiento de una causa indígena deberá aceptar el uso de la lengua materna, debiendo al efecto hacerse asesorar por un traductor idóneo al caso. Y en cuanto a las disputas por dominio, posesión, división, administración, explotación de tierras indígenas y los actos o contratos que emanen de ellas, y que sean de interés indígena obviamente, la ley contempla dos procedimientos especiales. Uno a través de una conciliación y otro a través de un procedimiento abreviado. Bueno, uno de los casos, como para ejemplificar, uno de los casos paradigmáticos de este tema es el caso de Toconce. El caso de Toconce, bueno, acá podemos ver cómo los tribunales superiores de justicia establecieron jurisprudencia sentando bases o reconociendo un sistema especial en beneficio a las comunidades indígenas. En primer lugar, la disputa fue entre los años 2007 y 2014, cuando Codelco presentó una solicitud ante la Dirección Regional de Aguas de Antofagasta, una solicitud para que se diera la orden de explorar un territorio de aguas subterráneas que estaban justo asentadas en la comunidad de Toconce, que es por ahí una comunidad cerca de Calama, por donde está el río Loa. Dicha solicitud fue rechazada, dado que anteriormente la comunidad indígena había ingresado a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales una solicitud de regularización territorial, que abarcaba la misma área que ellos querían explorar. Es por esto que el caso, bueno,
pasó por distintas instancias legales, dado que Codelco, al recibir una negativa por la Dirección Regional de Aguas, fue la Dirección Nacional de Aguas, el cual también fundamentó una negativa frente a que ellos no podían entregarle la exploración, toda vez que esas tierras se encontraban asentadas en una comunidad indígena. Es por ello que, bueno, este doble rechazo obligó a la Codelco a interponer un recurso de reclamación a la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra de las resoluciones que señalaron la Dirección Regional de Aguas. Y bueno, ellos querían que básicamente que se dejaran sin efecto estas resoluciones y que se concediera el hecho de poder explorar estas aguas, toda vez que estas aguas pertenecían al fisco y no a la comunidad de Toconce. Codelco argumentaba que no perjudicaba los derechos indígenas porque ellos no tenían un derecho de propiedad propiamente tal, sino que tenían una mera expectativa de llegar a obtener la transferencia de estos terrenos. Además, bueno, ellos señalan que fue contrario a derecho las resoluciones de la Dirección Regional y General de Aguas, a lo que la Corte de Apelaciones de Antofagasta vuelve a rechazar. Es entonces que Codelco recurre a la Corte Suprema presentando un recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, argumentando en lo fundamental que existe un error de derecho al considerar que hay un régimen jurídico especial a favor de las comunidades indígenas en desmedro de la normativa general de propiedad que está constituida en nuestra Constitución. Es así que la Corte Suprema hizo mención expresa al artículo 64 de la ley indígena, toda vez que todas estas aguas de las comunidades aymaras y atacameñas eran consideradas como bienes de su propiedad y uso, y las aguas que se encuentran en los terrenos de la comunidad impiden otorgar nuevos derechos. Además, a partir del reconocimiento de la vinculación indivisible existente entre la tierra y las aguas de los terrenos de las comunidades aymaras y atacameñas, señala que es el fundamento principal para desafectar a estas tierras de su calidad de bien nacional, estableciendo un régimen especial a este recurso hídrico donde se le reconoce en el estado de la ley indígena una reserva a los pueblos indígenas sobre estas tierras. Además señala que la comunidad indígena de Toconce no ostenta únicamente una mera expectativa respecto de su petición de transferencia de los terrenos, por cuanto los integrantes de la etnia están amparados por un estatuto especial que, se le reconocen estos derechos sin necesidad de que haya una declaración de autoridad para que se entienda que los ampara. Bueno, también en el caso penal vemos un caso también súper importante de reconocimiento de estos derechos indígenas, que yo lo llamo caso Malón, porque, se dedujo en un recurso de casación en el fondo en contra de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que condenó a un grupo de comuneros pehuenches por los delitos de homicidio y lesiones graves cometidos en contra de otros miembros que eran de la misma comunidad. Esto pasó en julio del año 2002, igual fue hace tiempo, y los hechos ocurrieron cuando un grupo de mapuches pehuenches de la comunidad de Cañicú realizó un malón. Un malón es un desalojo violento cuando hay problemas entre miembros de la misma comunidad, el cual dejó muertos a 2 hermanos y a muchas personas con lesiones graves. En dicho recurso se alegaron como infringidos diversos artículos del convenio 169 de la OIT relativos a la costumbre indígena, que la incorporan como elemento de juicio en materia penal, habilitándola entonces para considerarla como eximente o atenuante de la responsabilidad penal. Es así que, la Corte Suprema acogió el recurso y rebajó las penas. Creo que de 15 años las rebajaron a 10 por el homicidio simple. Señaló básicamente, hizo alusión al artículo 54 de la ley indígena, toda vez que se hace plenamente aplicable la costumbre de valer en juicio entre indígenas pertenecientes a una misma etnia, la que constituye derecho siempre que no sea incompatible con la Carta Magna. Además, señala que existen antecedentes suficientes y coherentes para considerarla como una minorante de la conducta demostrada por los enjuiciados, recepcionando así el derecho consuetudinario y hábitos del pueblo pehuenche como fuente de derecho, de modo de hacer compatible la sanción penal prevista en nuestra legislación general con las características económicas, sociales y culturales de esa etnia. Y eso. Bueno, en todo caso, los fallos los voy a subir por si alguien quiere leerlo y
y como interiorizarse, porque traté de explicarlo muy rápido, pero eso. Muchas gracias, Constanza. Extremadamente claro, me gustó mucho de que después concretara el trabajo en dos casos específicos. El caso Malón yo no lo conocía, entonces para mí fue una novedad. Así que se lo agradezco porque aprendí. Y bueno, el caso Tocón se lo conocía y un caso muy importante y relevante, y me parece muy bien que lo haya tomado ambos casos para hablar del derecho propio, porque lo que le podría haber comentado de su trabajo en un principio era que me hablaba de la ley indígena, pero no me hablaba precisamente de manifestaciones del derecho propio. Pero ya hablándome del caso de Toconce, me habla de manifestaciones de agua en el norte de Chile, sobre todo específicamente el pueblo de Canantay, y en el caso del pueblo mapuche, en la resolución de conflictos, ¿no? Que uno puede, claro, conversar y finalmente es lo que hace la Corte, pero en virtud de la misma ley indígena sí se puede rebajar la condena. Entonces, felicitaciones, muy bien, muy buen trabajo. Así que si me pueden mandar los fallos para subirlos a la plataforma para que sus compañeros los puedan ver. Ya, yo se lo mando. ¿Quedó bien? ¿No se ve mi pantalla? Sí, se ve su pantalla en este momento. A ver si se la puedo yo sacar. Ya. O sea, la veo a usted. No veo ya el PPT. Ahora sí queda la pantalla libre. Pero ya, felicitaciones, muy buen trabajo, Constanza. Ya, entonces, ahora creo que le toca a... Déjeme ver el orden. Lo anoté por ahí. Le toca a Cosi, Rocío Cosi. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo se hace para poder mostrar el PPT? Yo le explico, mire. Tiene que tener abierto su PPT. ¿Lo tiene abierto? A ver. Sí, ahora sí. Ya, entonces ahora, donde dice salir, ¿se fija el botón rojo? Hay una flecha hacia arriba. Usted la aprieta y ahí dice compartir contenido. A ver, compartir contenido. Claro, lo aprieta y ahí le va a aparecer los contenidos que usted tiene en su escritorio. Entonces, si usted aprieta su PPT, me lo va a mostrar para todos nosotros. A ver. ¿Se ve o no? No. No. Me sale como cargando, pero no pasa nada. Pero déjelo, porque puede que es que esté un poquito, la internet puede que esté lenta, a veces pasa, no es un problema del computador. Perdón, no es un problema, sí, no es un problema del computador, a veces es un problema de red, a veces también el Teams se pone un poco raro, ¿no? Es un poco lento. También me ha pasado. Y si no le funciona, entonces quizá me lo puede mandar y se lo comparto yo. Ya. Sí, porque no ves. Mándemelo entonces a mi correo. Ya. Y yo se lo comparto. Si es que tiene problemas para mostrarlo. Sí, porque carga, pero después no pasa nada. Ahora lo voy a enviar. Ya. Yo tengo abierto mi correo acá. Les comento además que el jueves pasado tuvimos un seminario muy interesante con dos abogados que dieron causas muy relevantes sobre el sistema de impacto ambiental, de evaluación de impacto ambiental y en el norte de Chile, específicamente en Arica, y otro caso de una comunidad mapuche. Estuvo bien interesante, lo subí de todas maneras por si lo quieren ver. Porque está bien interesante, se conversaron muchas cosas que nosotros estamos conversando en clase. Y también les cuento que, bueno, dentro de todo el proceso constituyente, hay una constituyente indígena, la primera constituyente indígena aymara, es egresada de nosotros, de la facultad, Isabela Mamani. Entonces, para yo estoy recontenta con eso, para que ustedes también conozcan. Sí, lo estoy bajando, de su compañera que es constituyente indígena. ¿Sí? Y de hecho, también de los invitados que tuve el día jueves pasado a este seminario también es constituyente. Lo estoy abriendo. Se demora. Sí. Por alguna razón tampoco me está abriendo. Quizás sea la señal de acá, no sé, que estoy en Valdivia en este momento, así que no sé cómo será el tema de la señal.
No, pero esta hora debe ser mi PowerPoint porque se está demorando en abrir. Ay. Porque ya lo bajé ya. Ahí estoy esperando. Eventualmente va a abrir. No, qué raro, tanto demora. Sí, no, en mi computador a veces se queda un poco colgado con PowerPoint. No lo tenía abierto. No. Estoy aquí. Sobre todo cuando tiene actualizaciones pendientes. Los Mac son medio especiales. ¿Está abriendo? Sí. Hay que tenerle paciencia. ¿Se ve algo? Sí, pero no carga todavía. Se ve como todo en blanco. ¿Tiene muchas imágenes el Power? Sí, cada parte tiene una imagen. Quizás será por eso que se queda colgado. Porque sí, aquí todavía me parece colgado. Uf, dice no responde. Oh. No sé qué será. Lo he intentado todo este rato. Profesora, Dígame. aquí la Constanza Busto en los comentarios puso que si tiene algún error se lo puede enviar a ella para que ella lo pueda presentar. Ay, ¿y cómo se lo envío? ¿Se lo envío por aquí mismo? Yo creo que ¿Podría sí. subirlo acá? A ver, dije ver. ¿Podría subirlo acá y yo intento presentarlo? Ya, a ver, dije ver. Porque de pronto también mi computador está medio tecla, ¿ves? Ahí lo vi. Y ahora sí. Ya, Parece. ahora voy a activar la cámara. Ya. Gracias, Constanza, te pasó. Gracias. Ya, ahí me veo y me escucho bien. Sí, la veo. Y se escucha bien. Ya. Buenas tardes, profesoras y compañeros. El día de hoy voy a exponer sobre el tema del territorio indígena, cultura y autonomía. Puedes pasar al siguiente. Ya. A modo como introductorio, podemos decir que esta frase que uno
normalmente ha escuchado en varias partes, que es lo referente a la deuda histórica, cobra sentido al momento de adentrarnos a lo que es el estudio del derecho indígena, debido a que por décadas nuestros pueblos originarios no fueron y tampoco han sido considerados como parte del Estado de Chile, pasando siempre como a un segundo plano. Y por lo tanto, se han visto limitados en cuanto a su identidad y autonomía como pueblos originarios, creándose así como lo que usted nos había contado en clases anteriores, lo que es la identidad chilena, o también denominada chilenidad, que como sabemos se trató solamente de la invención de grupos independentistas de la época. Es así como se radicaron, por lo tanto, de nuestras raíces al imponerse la cultura de una sociedad dominante, mermando toda la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, que habitan el territorio que comprenden el Estado de Chile. Esto se ve aún más destacado cuando se plantea de que Chile es un Estado unitario, es decir, que está conformado por solo una nación, y no comprendiendo, por lo tanto, las exigencias de nuestros pueblos originarios, quienes deben tener un tratamiento especial por encontrarse en una situación especial y querer ser reconocidos como una diversidad de naciones que están dentro de un Estado. Por lo tanto, esto conlleva que nuestros pueblos originarios no cuenten como una autonomía como tal, que es el concepto que a continuación voy a explicar, y que sus derechos, que les son propios desde tiempos inmemorables, no le hayan sido reconocidos en nuestro cuerpo normativo más importante, que es nuestra Constitución. Puedes pasar a la siguiente. Ya, ahora adentrándonos a qué significa la autonomía de los pueblos originarios, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas establece su derecho a la autonomía o al autogobierno en aquellas cuestiones que son relacionadas con sus asuntos internos y también locales, para así disponer de los medios necesarios para poder financiar sus funciones autónomas. Esta función sería, por lo tanto, la materialización del denominado derecho a la libre determinación de los pueblos, porque para poder lograr la idea de un desarrollo tanto social como cultural, como económico, se hace necesario poder que los pueblos tengan un control propio de sus riquezas y también de sus recursos naturales, para así poder lograr sus fines y poder ejercer su propia autogestión. Esto quiere decir, por lo tanto, que nuestros pueblos originarios tienen derecho a poder determinar sus propias leyes y también su forma de vida, siendo la mayoría de las ocasiones establecidas de forma oral y también traspasadas de generación en generación entre sus mismos miembros. Por lo tanto, se puede observar que nuestros pueblos originarios siempre contaron con un sistema jurídico que les son propios, y que de acuerdo a la definición de la investigadora María Teresa Sierra, establece que el derecho propio indígena sería producto de relaciones históricas y de la inserción jurídica de las comunidades indígenas en la sociedad nacional y también regional. Por lo tanto, establece que el derecho indígena no puede ser visto únicamente como una continuación de tradiciones y costumbres, sino que se trata de procesos constitutivos mutuos con el derecho nacional.
El problema que usualmente se da es que dicho sistema no es reconocido por nuestro Estado. Por lo tanto, no se encuentra dentro de nuestra legislación, siendo este punto donde se produce la mayoría de los conflictos entre nuestros pueblos originarios y el Estado, ya que ellos tienen de manera ancestral sus propias conductas, sanciones, entendiéndose además que han ejercido un sistema jurídico que le han sido propios, pero que en la actualidad no se les ha reconocido. ¿Puedes avanzar, por favor? Ya. Ahora pasando a lo referente a una de las problemáticas que establece el Estado cuando habla de un Estado y una nación, se refiere a que el Estado de Chile, como sabemos, a través de instrumentos internacionales como lo son el Convenio 169 de la OIT, ratificado por nuestro país en el año 2008, y también la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, ha establecido que para iniciar un acercamiento al diálogo respecto a las demandas de nuestros pueblos originarios, se ha establecido que, de acuerdo a ello, todo lo establecido por dichos acuerdos no se han llevado en realidad a la práctica, sino que más bien ha sido como una ilusión, porque, como habíamos dicho, al Estado de Chile le cuesta entender esta idea de autonomía por el simple hecho de que ellos creen que al hablar de autonomía se está hablando de secesión, es decir, de una separación del Estado con nuestros pueblos originarios. Y por lo tanto, esta idea no sería aceptada por un Estado unitario como el nuestro. Por lo tanto, cuando uno habla de autonomía, tenemos que recordar que no se refiere a no se refiere al sentido etimológico de la palabra, que significa independencia, como es el argumento que utiliza el Estado para no permitir a nuestros pueblos originarios su desarrollo autónomo. Y por lo tanto, esto quiere decir que las facultades de gobierno, que sea la legislación y organización interna propia, sí existen, pero desarrollado dicho ejercicio con una continua subordinación del Estado y no actuando de forma paralela, es decir, en forma separada, sino que con la vigilancia de este. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Ya. Por lo tanto, este miedo a la autodeterminación sería una excusa que establece el Estado para no poder permitir este derecho que tienen nuestros pueblos originarios. Esto sucede porque nuestro Estado se fundó en la idea de un poder soberano único sobre toda la sociedad en forma homogénea. Por lo tanto, todos los miembros de dicha sociedad tienen iguales derechos y se encuentran sometidos a un mismo orden jurídico. Y además podemos decir al respecto que es la propia Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas que ha establecido en su artículo 40, inciso primero, que nada de lo contenido en la presente declaración se interpretará en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo
grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrario a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial o la unidad política de estados soberanos e independientes. Por lo tanto, los convenios existentes lo que logran es enfatizar esta lucha que tienen nuestros pueblos originarios para que se respeten su derecho a la libre determinación como parte fundamental de su autonomía, la cual no se ha logrado con éxito porque, de acuerdo al párrafo leído anteriormente, lo que se hace es enfatizar la idea de que existe una limitación y por lo tanto una desigualdad de condiciones entre nuestros pueblos originarios y el Estado. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al problema para poder lograr la igualdad de condiciones, este se daría por distintos ámbitos. Uno de ellos es el mencionado anteriormente, que se refiere al miedo que tiene nuestro Estado a que se produzca una separación de estos, con la creación de nuevas naciones independientes. Pero como ya lo dije anteriormente, sabemos que de esto no se trata la idea de nuestros pueblos originarios al hablar de autonomía o autogobierno. Pero dejando esto de lado, también existirían otros argumentos que son utilizados por los estados para negar el derecho de nuestros pueblos a la autonomía. Uno de ellos sería el argumento que es de índole económico. Este se refiere a que, como sabemos, nuestro Estado no tiene la voluntad de poder renunciar al control territorial que tienen de zonas que son ricas en recursos naturales y de biodiversidad. Este sería uno de los argumentos que más se extiende cuando se habla de permitir o no a los pueblos originarios desarrollar su autonomía. Y el segundo se refiere a uno que es de orden cultural, y esto se refiere al estatus de superioridad cultural representado por la sociedad dominante, es decir, por el Estado. Y es por ello que se ha continuado esta idea de estados que son monoculturales y que son excluyentes, cuyo sustento ideológico se trata de un liberalismo que es inconsecuente con sus propios fundamentos, porque no se sigue con el principio de igualdad al no reconocer la igualdad que existe entre las distintas culturas que habitan en nuestro estado. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ya, ahora también ocurre que normalmente para poder nuestros pueblos originarios alcanzar dicha autonomía, no siempre ocurre de acuerdo a los márgenes legales. Y es aquí donde nosotros hablamos de las autonomías de facto. Por lo tanto, esto se refiere a que la autonomía indígena no siempre depende únicamente de voluntades ya sean políticas de los estados, sino que para facilitar su implementación se hace mucho más fácil hacerlo de manera independiente al marco jurídico legal que nos rige. Por lo tanto, las autonomías indígenas siempre, para que resulte de forma eficiente, esta autonomía se ha hecho de manera paralela al marco jurídico, es decir, que se trata de una autonomía de facto. Y respecto a ello existen varios países que han logrado esta autonomía de facto, como lo es el caso de Bolivia y también de México. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor?
Y respecto a esto, uno de los casos más cercanos que tenemos se refiere a la comunidad de Temucuicui, que se encuentra ubicada en la comuna de Ercilla, región de la Araucanía, donde esta comunidad, desde el año 2002, ha efectuado esta recuperación de tierras que son consideradas ancestrales y que han sido arrebatadas e invadidas por ocupación de privados. Es así como este sector ha sido considerado ya hace varios años como zona roja, porque es un punto donde se han dado variados conflictos entre dicha comunidad y el Estado. Al tener una política de autonomía total frente al Estado. Por lo tanto, se han dado variados conflictos, por ejemplo, cuando se han efectuado los censos, dicho pueblo no ha permitido la entrada de los censistas. También existen variados problemas porque no permiten el paso a las diferentes autoridades e incluso a carabineros. Y es este ejemplo donde se puede materializar esta idea de poder lograr una autonomía, pero lamentablemente con esta forma de lograrla separada de los marcos legales, dadas las dificultades que conlleva hacerlo de la manera correcta. El siguiente, por favor. Ya. Sí. Rocío se quedó colgada. ¿Se escucha? No, ahora la estoy recién escuchando. Ay, disculpe. Que se va un poco la señal. Sí. Ya. Ahora, en cuanto al territorio indígena, referente a esto, existe por parte de nuestros pueblos originarios un vínculo especial con el territorio, ya que para ellos se trata del inicio, es decir, de la existencia de sus pueblos con cultura e identidad propia, por lo que su relación con el territorio sería vital, ya que este le proporciona tanto alimentación como vivienda y también se permite recrear su cultura. La siguiente, por favor. Ya. Ahora, respecto a lo mencionado del territorio en las clases pasadas, el concepto de propiedad que tienen nuestros pueblos originarios es distinto al que tenemos nosotros. Esto porque nuestros pueblos originarios entienden el concepto de territorio como una colectividad, versus nosotros que lo entendemos en general como propiedad privada. Por lo tanto, nosotros entendemos al territorio o a la propiedad sobre un territorio como aquella superficie, es decir, el suelo, y todos aquellos elementos de la naturaleza que puedan estar contenidos en ella poseen otros títulos de propiedad. Títulos que se requieren para poder alegar dichos derechos sobre esta propiedad. Pero estos títulos son generalmente de los cuales carecen nuestros pueblos originarios. Esto por el simple hecho de que se trata de tierras que son ancestrales y que han sido habitadas por generaciones. Por lo tanto, no cuentan como con un documento que pueda acreditar más que la memoria que tengan sus miembros más longevos, que se transmiten así a los más jóvenes.
Y es respecto a esto, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Y es respecto a esto que el convenio 169 de la OIT señala que los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para los pueblos indígenas tienen la tierra y el territorio, entendidos como la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna u otra manera. Por lo tanto, se puede apreciar que es de suma importancia que se le reconozcan a nuestros pueblos originarios los territorios que les son por derechos y de modo ancestral. Por lo tanto, dejando de lado esta idea de que ellos no cuenten con los títulos de propiedad, es decir, con este documento, pero sí ellos cuentan con, como dije anteriormente, la información que es traspasada de generación en generación, de que todo ese territorio les pertenece. Pueden seguir, por favor, a la siguiente. Ahora pasando a lo que se refiere a la cultura, hablar de cultura indígena nos permite hacer visible aquellas prácticas que se conservan de tiempos ancestrales. Mismas prácticas que se han modificado, se han nutrido y fortalecido con la interacción de agentes externos, por motivos variados. Por lo tanto, la cultura forma parte de un conjunto, ya sea de conocimientos, de derechos, de creencias, valores, símbolos, también de técnicas y modos de pensar que definen a cada sociedad. Por lo tanto, para poder comprender la cultura, es necesario distinguir entre lo que son los pensamientos y las cosas. Puedes pasar al siguiente, por favor. Aquí encontramos lo que es la cultura, que puede ser tanto material como tangible, como la no material e intangible. La cultura, cuando puede ser material y tangible, se refiere a todo aquello que es creado por el hombre frente a la naturaleza para poder responder a sus necesidades vitales, como por ejemplo la familia, la religión, entre otros. Y cuando hablamos de el no material e intangible, se refiere al lenguaje, los mitos, la moral, la educación, símbolos, tradiciones, etc. Y ambas modalidades, tanto la material como la no material, se encuentran presentes y combinadas dentro de una sociedad indígena. Puedes pasar al siguiente, por favor. Y aquí encontramos también relevante lo que se refiere a los elementos principales de la cultura. Siguiente, por favor. La primera se refiere a los símbolos. Esto se refiere a que los seres humanos no solo podemos percibir el mundo a nuestro alrededor como hacen las demás criaturas que habitan este mundo, sino que también nosotros construimos una realidad de significados. Esto quiere decir que los humanos transformamos elementos del mundo en símbolos. Es decir, que cualquier cosa que contiene un significado especial, lo transformamos en un símbolo, dependiendo de la cultura. Por ejemplo, acá encontramos los grafitis en las paredes, que se entiende, por ejemplo, cuando nosotros cruzamos a la calle y encontramos el semáforo en luz roja. Todo esto significa los símbolos. Por lo tanto, podemos aquí entender la capacidad que tenemos los seres humanos para poder crear y manipular símbolos y dotarlos de variados significados. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Ya, en cuanto ahora el lenguaje,
Este se refiere al componente que es más importante de la cultura, ya que se trata de un sistema de símbolos que permite a los miembros de cada sociedad poder comunicarse entre sí. Estos símbolos toman la forma de palabras, ya sean escritas o habladas, que son culturalmente variables y que se componen de varios alfabetos e ideogramas que son utilizados en todo el mundo. Por lo tanto, para los pueblos de todo el mundo, el lenguaje sería el medio principal de poder reproducir su cultura. Es el proceso por el cual una generación transmite su cultura a la siguiente generación. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Luego encontramos también lo referente a los valores y las creencias. Los valores se refieren a aquellas pautas morales que utilizan las personas para juzgar lo que es bueno y lo que es malo, y que varían también dependiendo de las distintas culturas. La siguiente. Y ya finalizando con las normas, estas se refieren a reglas y expectativas por las cuales una sociedad guía la conducta de sus miembros. Algunas normas son proscriptas, es decir, que prohíben aquello que debemos hacer, y también encontramos aquellas normas que son prescriptas, es decir, que por el contrario explican lo que deberíamos hacer. Siguiente. Y ya finalizando, encontramos lo que es la cultura material. Esto quiere decir que además de los elementos mencionados que son intangibles, como los valores, las normas, entre otros, cada cultura también tiene un amplio repertorio de creaciones humanas que son tangibles y que son denominados por los sociólogos como artefactos, que sirven para nuestros pueblos originarios como medio de expresión y forma de vida. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Estuvo clara su exposición. Para mañana vamos a quedar pendiente con la exposición de Javi Sestica y de Bárbara Gómez, que creo que ella es la que me había conversado sobre este tema. Creo que fue Bárbara Gómez. Y van a tener que exponer al final de la clase, es decir, la primera hora yo voy a hacer clases de Derecho Indígena y la segunda hora vamos a tomar las dos disertaciones pendientes. Entonces, para que le avisen a sus compañeras, bueno, Javi está aquí, entonces para que lo tenga pendiente de que mañana a la segunda hora va a tener que exponer. Y Bárbara ya sabe, porque lo habíamos conversado en su momento. Así que eso, felicitaciones a las exposiciones de hoy día y voy a estar subiendo las evaluaciones probablemente entre hoy día y mañana con las calificaciones de sus trabajos. Así que eso, estuvieron muy interesantes, aprendimos bastante, así que nos vemos mañana. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.